Este fin de semana, después del primero, que fue así como más experiencial, de conexión con el campo, de vivenciar, de entender un poco el modelo teórico nuestro. Y este módulo vamos a ir a lo muy práctico. Vamos a pasar un poco de lo más quizás intangible en lo que estuvimos en el módulo 1, que es necesario para todo lo que vamos a hacer en la formación. Pero obviamente nosotros vamos a estar todo el rato bailando entre ese sentir, percibir, lo que emerja, que todo fluya, y estructuras que nos ayuden a organizar, generar espacios. Entonces vamos a estar siempre en ese juego. Hay una parte a veces que nos vamos a ir a algo más práctico, más herramientas, porque hay veces también que trabajamos con organizaciones o con personas que nos piden procesos que digamos que pertenecen a esa parte de arriba de la U, ¿no? Procesos más pues, de organizar información, de llegar a acuerdos, pero desde una reunión de alguna forma, y eso está muy bien. Y después hay veces que necesitamos estructuras que nos ayuden a que eso que está debajo de la alfombra afectando pueda ir emergiendo y de la manera más amable posible para los equipos y las personas, y sobre todo también para nosotras como facilitadoras. ¿Okay? Y aquí siempre el punto importante es recordar que esto va en gran parte de cómo estamos nosotros cuando estamos facilitando. ¿Okay? Porque la tendencia es que nos proyectemos a lo que necesita el equipo, a lo que está pasando aquí fuera, y eso también hay que estar ahí, pero volvemos a ese bailar, ¿no? De qué está pasando, qué necesitan, qué me está pasando a mí. Porque todo lo que me está pasando a mí también es información para el cliente, y en ese baile es donde estamos, ¿no? Cuando me pierdo en lo que pasa aquí, dejo de estar presente y dejo de estar disponible para el cliente. Y me voy a mi viaje interior, a mis historias, ¿no? Entonces vamos a ver estructuras que nos ayudan, y son las estructuras básicas. Vamos a trabajar todo el fin de semana solamente con una línea, un triángulo y una matriz. ¿Okay? Que vosotros en su momento ya lo vimos en el social, lo que pasa que a día de hoy ya, pues gracias a Dios, se ha desarrollado 7 años más tarde, mucho más, y tenemos más experiencias. Y ya sabemos que con cosas muy simples las cosas funcionan. ¿Okay? Y después veremos estructuras que podamos necesitar más complejas. Pero este fin de semana vamos a dar un paso de eso de trabajar solamente con un concepto en un papel, de sostener el campo, a cómo con una línea podemos hacer un montón de cosas. Cuando hice la formación de facilitación en el 2009, una de las cosas que me cambió fue eso. Yo hacía facilitación porque se suponía que iba a aprender a facilitar grupos. Pero uno de los feedbacks más fuertes del grupo era que éramos, si no recuerdo mal, a lo mejor 6 hombres y 18 mujeres, y de repente en uno de los módulos nos dieron esa conciencia de ¿sois conscientes de que ocupáis mucho más espacio? No. ¿Qué va? Y fue un trabajo de conciencia, y a nivel personal me ocurrió esto, ¿no? En mi rol de amigo, pero de repente en mi rol de hijo pequeño en la cena de Navidad. De repente de ver un pensamiento, callarte y decir ¿qué pasa si yo me callo? Y de repente pues mis sobrinos empezaron a ocupar un espacio. Entonces cuando dejamos de ocupar un espacio, hay otras personas que empiezan a ocupar un espacio. Y a veces no somos conscientes porque estamos todo el rato nosotros ocupando, ¿no? Y después nos vamos dando cuenta que cuando ocupamos mucho espacio, hay algo en lo que nos estamos protegiendo. ¿Okay? Estamos ocupando para que no nos hagan preguntas o para no poder sentir a veces cosas. Entonces, ocupamos. Entonces, yo dirijo de alguna forma el espacio y llevo la conversación hacia donde yo quiero, ¿no? Para que alguien no te pregunte, ¿qué tal estás? No, eso no me lo vayas a preguntar. Entonces hablemos de... Y ahí es de alguna forma una estrategia de protección, ¿no? Y cuando dejamos de ocupar, es súper bonito ver qué ocurre. ¿Qué ocurre en el grupo en el que estás? Igual que sea amigos, familia, trabajo, ¿no? Es decir, hay gente que puede traer un valor enorme y no lo trae porque estás tú ocupando de alguna forma eso. Entonces es tal cual, la ventaja del camino de facilitación es que al final es un camino interno nuestro. O sea, es para poder desarrollar este oficio tenemos que tener un compromiso interno, ¿no? Eso es lo bonito de nuestro trabajo, ¿no? Generamos un espacio, de igual que sean 30, 40, 100, o sea, da igual. Si generamos bien el espacio, en el momento que llegan, entran y tú lo único que haces es estar, ¿no? Sostener, dar las indicaciones, pero la imagen que se genera es una toma de conciencia para ese equipo de dónde estamos y no dónde estoy yo, es wow, ¿dónde están mis compañeros? Y muchas veces pasa esto de
wow, yo no sabía que estabas ahí. ¿Cuántas veces me viene algo, dejo que salga y lo que estoy haciendo a veces es dejar de escuchar o dejar de ver algo que puede ocurrir ahí, pero que no ocurre porque yo intervengo? Claro, entonces si yo dejo de intervenir, sobre todo si tengo un espacio que tiene un poder, ¿qué pasa, no? Y es lo mismo cuando somos facilitadores. Cuando somos facilitadores y llevo una escaleta a las 10, a las 10:30, a las 11, a las 11:30, a las 12, no dejo tiempo a que ocurra nada. ¿Sabes? Porque es que el tiempo es el tiempo y tengo para hacer hoy 8 dinámicas y no sé qué, y no sé cuánto. Entonces de repente noto que pasa algo, pero digo, es que no tengo tiempo para dejar. Bueno, esto lo vemos en otro momento. O sea, rápidamente, como facilitador, estás todo el rato intentando gestionar las voces, las fuerzas, y a mí eso me agotaba antes de entrar en la parte sistémica, solo facilitando. Y es una de las cosas que más nos agota como facilitadores de grupos, desde la facilitación, el gestionar, sostener, llevar las riendas del proceso, todo esto que aprendemos, dices, está muy bien, pero desde la sistémica puedes decir, bueno, y si confío que en vez de yo llevar las riendas del proceso, el proceso por sí mismo lidera. Hostia, es que es un cambio, porque sostener el proceso cuando estás ahí un día y a veces en asambleas de estas sociales que tienes terminas y es como, es así como agotado. Y en cambio cuando generas el espacio y el proceso ocurre, tú te nutres, igual que se nutren las personas, con ese wow, esa sorpresa, y ahí empieza a ser diferente, ¿no? Y terminamos el día mucho más felices, que al final es lo único que buscamos todos. ¿Cómo me he quedado yo? ¿Cómo se han quedado las personas? ¿Me he quedado mejor o peor? Y eso es para mí el aprendizaje, ¿no? Porque la mayoría de las personas lo hacen y no se vuelven a plantear. Es como, es que yo soy así. Claro, desde el yo soy así, ese es el límite que pones en la vida de, pues el resto que se busque la vida. Esto no va conmigo. Dices, no, la vida es al revés. Es como, esto va de qué impacto generamos, ¿no? Qué espacio, qué confianza, qué... Wow, gracias, Ana. Facilitar a un grupo de facilitadores, o sea, es lo más complejo, porque como te muevas un segundo del tu rol, alguien lo toma. Todo el mundo tiene una idea de qué deberías de hacer en ese momento. Entonces tienes, y recuerdo que eran las afueras de Cardedeu, y claro, yo además conocía a muchos de ellos. Entonces me decían, oye, ¿pero vienes a dormir la noche anterior? Y te dije, no, yo me quedo a dormir en Granollers. O sea, necesitaba como estar muy desconectado porque sentía, además había conflictos internos. Entonces era como, si voy y ya me posiciono en un lado, ceno con unos, pues había algo ahí de qué manera llegar y entrar directamente en sala y como muy centrado ahí, ¿no? Y recuerdo ese día anterior de que el cuerpo lo tenía en plan, bueno, relájate, cenar tranquilo tú solo, o sea, porque notaba esa tensión de las expectativas que puede generar a un grupo de facilitadores que venga otro facilitador a facilitar. Es como, ¿what? O sea que, bien, muy viaje. Y recordar que un campo es un campo de información cuando hablamos, ¿no? Y desde la mirada de Sheldrake, por ejemplo, de Rupert Sheldrake, el campo de información lo tiene una célula, lo tiene un órgano, lo tiene un ser humano, pero lo tiene un equipo. Desde Hellinger es el campo familiar, ¿no? Cuando hablamos de organizaciones hay la cultura, el campo organizacional. Cuando hablamos de una sociedad hay o sea, todo tiene una información. Y ahí hablamos de seres vivos, pero es que una casa tiene una información. O sea, yo muchas veces he constelado casas. O sea, gente que viene y dice, oye, es que estoy intentando vender esta casa desde hace años de mis padres y no hay manera. Y sacas la casa en la constelación y de repente es como, pues ha pasado tal, o quien lo crió no sé qué, o se quedó con una herencia que no era suya y entonces no sé qué. Y todo eso está en la casa, ¿no? Hay casas en las que entras y dices, uff, qué bien me siento aquí, ¿no? Y hay casas en las que entras y dices, Dios mío, qué pesadez hay aquí, ¿no? Me pasó alguna vez en Galicia, recuerdo hace años que había ido a una casa de una amiga que tenían un pazo gallego del siglo XV, de tal, y me dijo, vamos a hacer un viaje por la casa y tal, y era entrar y una pesadez. Y llegamos al salón y había una foto de un obispo de 3 metros de altura en el salón, y yo era como, ¿y esto? Y tal, dice, no, es que él aquí tenía su habitación en la casa, bueno, en la época, ¿no? Yo decía, tío, o sea, recuerdo salir y de quitarme zapatos, pies en el, ¿sabes? En el césped y tumbarme en el césped, en plan, ¿qué habrá pasado?
aquí dentro durante 500 años, ¿no? Y eso es información que queda ahí, ¿no? Sí, es un poco loco para la mente estas cosas, pero es. Para mí es uno de los privilegios de nuestro trabajo, que crecemos con nuestras propias sesiones, porque el cliente a veces te hace espejos yo siempre que algo me mueve internamente, algo que ocurra, y sobre todo algo que venga a través de alguien, y ya no solo en una sesión, en la vida misma de alguna forma, suelo tener dos opciones. Una opción es que esa persona es un espejo de mí, o sea, es exactamente igual que yo, pero de otra manera, pero hay algo que es muy parecido a mí. Y la otra opción es, necesito un 5% de eso que tiene esa persona, ¿no? Y por poner un ejemplo, me pasaba con esto, personas que de repente se expresaban violentamente en un espacio, a mí eso me paralizaba, y era como, esto no, ¿no? Entonces, es como cada vez que me movía, hasta que me di cuenta de decir, yo necesitaría un 5% de eso, un 5% de poder dar una hostia encima de la mesa, un 5% de permitirme soltar algo y no tanta consciencia de lo que me pase, no sé qué. Entonces, cuando te das cuenta de eso, empiezas a ver con amor a esa persona, porque empiezas a ver como un maestro, como un regalo, ¿no? Y a veces me ha pasado a la vez que es un espejo, alguien que me toca y digo, es que eres un caos, estás todo el rato ahí pensando en el futuro, la ansiedad, y digo, es que soy yo. Entonces me toca, porque lo que me toca es que tengo delante un espejo mío. Entonces, esas dos cosas a mí me han ayudado mucho a cuando algo me toca, porque si no me mueve y me cuentas cualquier cosa, cualquier personalidad, es que estoy bien con eso. Pero si me mueve, es que hay algo que es mío. Y la tendencia es, esta persona es que me saca de quicio, esta persona me lleva a un lugar. Sí, pero ¿qué parte de eso está dentro de ti? Porque para que te mueva hay algo que está resonando. Si no está en ti, eso no resuena, ¿no? Y esto también me di cuenta mucho cuando estaba más en el camino del yoga, la meditación, los gurús y todas estas cosas de por allá. Todo lo que proyectamos en un gurú, ¿sabes? En un maestro, en un tal, esa proyección que haces es que tú tienes el maestro interno. Por eso proyectas, porque eso está en ti, esa semilla. Si no, no proyectaríamos. Y todos tenemos la proyección a algo divino, superior, porque todos tenemos dentro esa semilla de algo divino, más amplio, conectado con lo más grande, pero a veces lo negamos. Y cuando nos ponemos muy al servicio de un gurú, lo que ocurre es que nos convertimos en aprendices, pero dejamos de lado nuestro maestro interno muchas veces. Y entonces desde ahí, yo en el mundo espiritual sí que es cierto que ahí llegué a espacios donde veías personas aquí sentadas que estaban atrapando, no estaban compartiendo, no estaban inspirando, no estaban ampliando, estaban atrapando de alguna forma a todo y todo el mundo se hace más pequeño con el que está aquí. Y dices que hay algo que no está funcionando, ¿no? Y es muy sutil, pero lo ves mucho en ashrams en India, cuando vas a espacios muy y ves europeos que aquí son lo más, y llegan allí y los ves que se vuelven, como dices, no somos conscientes, que te estás anulando tu maestro interno, ¿no? Y esa frase famosa de que el maestro aparece cuando el aprendiz está disponible, es que el maestro es interno. Aparecen externos que te inspiran, pero en el momento que te olvidas de que tú tienes tu maestro interior, dejas de crecer, te quedas en un espacio muy limitado. Por eso es tan importante, lo que me mueve, hay algo en mí que tiene sentido con eso, y por eso el viaje es hacia adentro. Sí. Creo que una de las ventajas o aprendizajes de cuando vamos sensando, poniendo cosas en oculto y sensando, y empezamos a ver que yo había sentido que esta era la mejor opción, porque lo había sentido, y cuando lo senso con mi cuerpo, resulta que esa es la mejor opción, ahí lo que nos empieza es a dar confianza en nuestro cuerpo. ¿Okay? Entonces, yo a día de hoy siempre digo, es decir, yo la primera opción, si estoy hablando contigo por teléfono, tengo una propuesta o tengo algo, hay veces que mi cuerpo ya dice claramente sí o no. Si mi cuerpo lo dice claramente, no necesito nada más, ¿no? Si es un sí o un no, y mi cuerpo no lo tengo claro porque mi mente se mete por el medio y me cuenta maravillas, pero no hay algo no, pues si es un sí o un no, muchas veces puedo utilizar el péndulo para un sí o un no. Yo lo tengo también. Pero claro, si es un sí o un no, pero hay veces que no es un sí o un no, hay opciones. Y para opciones siempre utilizo papel boca abajo, ¿no? Y desde ahí, a medida que vamos
viendo lo que ocurre y tu cuerpo, que ya antes lo sabía o no, vas aprendiendo a qué pasa con tu cuerpo. Entonces llega un momento que es lo que se trata a lo largo también de esta formación, desarrollar nuestro cuerpo como herramienta, porque es nuestra herramienta de trabajo, como antena, porque al final podemos percibir un montón de cosas, y como canal, que es conectarse con eso algo más grande que venga a través de nosotros, ¿no? Entonces, esas tres variables es algo que a medida que vamos, pues yo puedo pensar que, pero cuando lo senso y de repente mi cuerpo me coloca ahí y me dice, y lo siento, y doy la vuelta y digo, pues sí, sí que lo sentía, poco a poco voy afinando esa herramienta, ¿no? Por eso a veces no es tanto prácticas a veces con otras personas, es incluso prácticas con vuestros propios temas, porque eso os va dando más confianza, pero sobre todo en vosotras y en el campo, ¿no? Para mí la intuición es la conexión más directa a esa información más grande. Lo que pasa que a veces, eso lo veremos más en el 2.1 y 2.2, la diferencia entre intuición y percepción, ¿no? O sea, cuando yo percibo, voy recibiendo información, poco a poco, ¿no? Estoy percibiendo algo y a los 5 minutos percibo algo más, voy percibiendo. Cuando tengo la intuición es, en un segundo, es pa. Y desde ahí, en un segundo recibo tanta información que a veces tardo horas o días en procesar todo eso que me ha llegado de golpe, ¿no? En cambio la percepción es más esa herramienta que tenemos que vamos como conectando con lo que va pasando. Entonces, para diferenciar entre mente e intuición, la mente es como si tienes un Word o un PDF. ¿Sabes? Que tu mente va, y esto sí, esto no, y esto es bueno, y esto... Y la intuición es como un zip, un archivo que te baja comprimido, que lo abres y tienes 25 imágenes y 4 documentos. Y es en un segundo, ¡pum! Y a mí las veces que me baja intuición hay algo que es como mucha información en muy poco tiempo, ¿no? Igual que cuando estás en una constelación, a veces que ves una imagen y te viene una palabra y tal, pero no viene. O sea, no es que estés percibiendo solo lo que está pasando, ¿no? Y eso lo iremos potenciando más. Cuando hablamos de introducir un equipo, unas personas que no estén en nuestro campo, digamos, es decir, que no hayan escuchado nunca la palabra sentir o percibir y obviamente menos aún sensar, cuantas menos indicaciones, mejor. O sea, yo cuando voy a empresa, yo monto la línea y yo no digo ni vais a sentir nada. Es como, bueno, venga, nos levantamos, nos colocamos aquí y oye, lo que te venga, ¿sabes? Igual te viene algún pensamiento, alguna sensación, pero quitándole cero, o sea, toda la importancia, ¿sabes? Porque recordar que en el momento que yo doy información empiezan a aparecer barreras de comunicación en la otra persona, ¿okay? Si yo digo sentir y hay una persona que cree que no siente, internamente empieza, yo cago aquí, esto va a ser no sé qué, y en ese momento se empieza a desconectar, ¿sabes? O si digo de repente la palabra, bueno, vamos a explorar aquí la energía, imagínate, y de repente tienes un grupo de ingenieros o un directivo tal y empieza, ¡buah! Ya está aquí un hierbas, que nos viene a hablar de... Entonces se va, ¿sabes? Entonces cuando das la opción de, sencillamente es como una dinámica más, pero en la que sencillamente pues vamos a trabajar con nuestro cuerpo, pero para no estar tan sentados, porque así también el movimiento muchísimo mejor, ¿sabes? Porque entran y cuando empiezan a sentir ya están dentro, ¿sabes? Y eso es muy diferente a intentar llevarlos porque ahí hay algo que yo lo he visto mucho de personas a veces que antes venían de más de un ámbito terapéutico y que llegaban a la empresa, ¿no? Y es como, bueno, cerramos los ojos, tal, y respiramos y tal, y dices, bueno, lo puedes hacer 30 segundos desde el lugar de, oye, ya sabemos que el mindfulness y que la mente calmarla, pero como intentes que 5 minutos una persona que nunca ha cerrado los ojos los cierre, se puede encontrar muy mal. O ya no digamos alguna que en su momento en el ámbito social era muy habitual, ¿no? Que empiezas una dinámica un día y dices, no, nos ponemos en parejas y nos miramos a los ojos. Eso es una de las cosas más violentas que puedes hacer en un grupo, porque la mirada conectas con el alma de la otra persona, y si la otra persona no está bien, no puede sostener la mirada. Entonces llegar a un lugar en el que no conoces a nadie y de repente empezar con una mirada de nos ponemos frente a frente y nos miramos 2 minutos, pues como facilitador lo que estás es generando un espacio muy poco seguro, porque ya hay personas que empiezan a cerrarse desde el primer momento, ¿no? Entonces, eso iremos
explorando por ahí.